Hoy en Quebrando Cascarones. Bueno, yo siento que la vida realmente es cíclica, que nosotros estamos en un lugar, en una circunstancia por un tiempo determinado y hay un sentir muy profundo que siempre me ha llegado, es que ya se vivió lo que se tenía que vivir, ya se hizo Ujú. lo que se tenía que hacer y ahora hay que seguir en esa expansión y hay que elegir otro lugar y bueno, eso llega. Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de esta sexta temporada del Trip de la Conciencia. Para mí ha sido un gusto poder compartir con toda la gente, con todos los invitados, con todas las personas que se han subido a este trip, para contarles desde su experiencia cómo ha sido esto de entrar en el mundo de la conciencia. Y hoy en este último episodio tengo una invitada muy especial, ella se llama Janet Ortiz y es una persona con la que vamos a conversar de algo que ella lo hace con mucha facilidad, que es esta parte de crear, la creación de nuestra vida, de crear un montón de cosas, un montón de aventuras. Así que Janet, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por recibir esta invitación. Abróchate tu cinturón y empecemos en este trip, así que cuéntales ¿Listo? un poquito a la gente cómo es que llegaste a topar con estas herramientas de Access Consciousness. Bueno, muchas gracias Juanjo y bueno, y a toda la gente que en este momento se dispone a escucharnos y a vernos. Qué lindo, bueno, han sido muchas cosas interesantes que en mi vida me han movilizado a hacer transformaciones muy profundas, pero sobre todo creo que el sentir ha sido una potencia muy grande para darme cuenta de que en la vida todo tiene que ser porque uno primero tiene ese sentir, tiene esa intuición y también desde allí pues decide, elige hacer el cambio que corresponde sin darle tanta vuelta. Solamente creo que las cosas suceden cuando uno ya está listo y pues para ello no hay que darle tanta vuelta ni tanta pensamiento tampoco, porque se puede decir que es como una disposición que uno tiene a esa transformación y creo que eso tiene que ver mucho con la nueva conciencia que uno elige, ¿sí? Para seguir siendo, para seguir sucediendo y así la vida es un gozo vivirla, ¿sí? Y pues también dentro de ese vivir la vida en gozo suceden circunstancias inesperadas que este universo le trae a uno, que hacen que uno siga en esa transformación, que no se quede en el drama, ni se quede en el trauma, que muchas circunstancias que llegan como vivencias a la vida, pues son como un alto en el camino o en algún momento una piedra en el zapato para uno de pronto tener que tomarse un tiempo más para seguir sucediendo, para seguir viviendo todo lo que uno quiere vivir y todo lo que uno elige caminar. Así que yo creo que son muchas cosas. Yo digo creer para crear. O sea, primero hay una imaginación, primero llega un pensamiento y después de eso pues hay que darle vida, hay que fluir en esto y para ello pues las barras de Access Consciousness me han servido un montón. Yo conocí acerca de esta información en pandemia y en ese entonces pues vivía una vida muy distinta a la que en este momento estoy viviendo. Vivía en el campo, vivía con mi pareja, pero bueno, las cosas de la vida a veces no siempre son lineales y hay transformaciones que vienen a hacer movimientos muy drásticos y bueno, ahora ya no estoy allá en el lugar donde estaba, ya no estoy en esa conexión con el campo que tenía, pero ahorita sigo en esa conexión profunda conmigo misma, eligiendo vivir en otros lugares. En otros lugares. Y aquí en la ciudad, por ejemplo, ha sido como un desafío total que realmente creo que ha sido muy rápido, así como todo el proceso de adaptarme. Llevo 2 meses de cambio. Claro. Del campo a la ciudad y bueno, ha sido grandioso porque me permito fluir. Yo creo que cada día preguntarle al universo qué más hay para mí hoy, ¿sí? Estoy dispuesta, cuál es la contribución que yo puedo tener para este momento, para mí y para el entorno, ha sido maravilloso. La magia sí sucede. La magia sí sucede. Sí. Y justo para empezar conversando con nuestros amigos, para que te conozcan un poquito también y que entiendan un poco de esta magia y esto que les estás diciendo. Yo le conocí a Janet compartiendo una clase de barras
Y en ese tiempo tú estabas viviendo en esta comunidad de Chambalabamba, que de hecho eres una de las personas que gestó esto también, ¿no? Entonces, parte de crear viene desde esto, ¿no? No solo para mí, sino para el planeta, para el entorno y para un montón de gente más. ¿Cómo fue que descubriste ese poder de creación y cómo fue que llegaste a este momento de decir, ok, quiero crear esto compartiendo con tu pareja y con el resto de las personas, quiero crear esta comunidad, quiero hacer esta parte de acá? Bueno, realmente hace muchos años yo pensé que era importante hacer un cambio así como un clic bien profundo y elegí salir de viaje Ujú. y en ese viaje me encontré con este lugar y en ese lugar encontré que habían otras formas de vida alternativa que eran posibles, pero que había que disponerse en gran parte del tiempo para compartir y para vivir esa experiencia. Y ahí encontré a la persona quien fue mi pareja por 8 años, ¿sí? Y bueno, lamentablemente mi pareja terminó su tránsito en este plano y hace un año pues ya no está aquí, pero en esos 8 años que vivimos allá realmente fue una transformación muy profunda el tener esa disposición dentro de lo más profundo de uno para estar y para hacer y para compartir con otros y no olvidarse de uno mismo ha sido como algo muy grande que me he traído conmigo. Creo que hay muchas herramientas a lo largo de mis 59 años, Ujú. ¿sí? Que he podido integrar hoy para vivir en gozo, en facilidad y poder como elegir desde el sentir, ¿sí? Y desde la disposición que pongo en mí para suceder cada día. Creo que la vida sencillamente es mágica, ¿sí? Todos los días levantarme, hacer mi práctica de meditación, de yoga kundalini y disponerme para vivir es algo maravilloso ya, ¿sí? En mucha gratitud y en plena conciencia de que somos este momento, que no sabemos qué sucede luego y lo que ayer fue pues sencillamente es un preámbulo para el hoy, para el instante que estamos Exacto. creando. O sea, vivir en comunidad fue una experiencia maravillosa. Les invito a todos los que quieran vivir esta experiencia. Tenemos allá un programa de voluntariado maravilloso que es mínimo de un mes, Chambalabamba, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Hay unas personas en este momento que están allá continuando con este sueño que fue el sueño de mi compañero, el que compartimos por este tiempo. Y realmente yo creo que el universo me está ofreciendo otras posibilidades porque el mundo está lleno de infinitas posibilidades máximas cuando uno considera que uno sí es un ser infinito en expansión y que siente esa disposición de poder ir a todos los lugares y poder compartirse, ¿sí? De muchas formas. Y eso que dices es súper importante, ¿no? Porque yo siempre trato de buscar una forma de que las personas entiendan esta parte energética desde la parte más física. Por ejemplo, si yo te invito a estudiar alemán, por ejemplo, y tú me dices, no, Juanjo, es que es muy difícil, es que no puedo, es que no soy bueno para los idiomas, no estás en disposición de crear esta parte, ¿no? Que es aprender un idioma nuevo. Pero si dices, sí, vamos, tratemos, probemos, y le empiezas a agarrar el gusto, vas a terminar hablando este nuevo idioma. Y el universo y la vida básicamente es esto. El universo y la vida es tu disposición para recibir ese algo nuevo, tu disposición para que algo nuevo se pueda presentar, que es precisamente lo que nos contabas en un inicio, ¿no? Tú cambiaste toda esta estructura de crear una vida en el campo, de crear una vida en comunidad, y ahora estás en otro lugar, en otro momento, que es crear esta vida más de ciudad. Y siempre utilizando la palabra crear. ¿Cómo se dio ese cambio que tú decidiste, que tú elegiste tener? ¿Y qué es lo que has visto que ha creado en tu vida este cambio que tienes ahora? Bueno, yo siento que la vida realmente es cíclica, que nosotros estamos en un lugar, en una circunstancia por un tiempo determinado y hay un sentir muy profundo que siempre me ha llegado, es que ya se vivió lo que se tenía que vivir, ya se hizo lo que se tenía que hacer y ahora hay que seguir en esa expansión y hay que elegir otro lugar y bueno, eso llega. El universo siempre está allí listo para mostrarme qué es lo siguiente y yo estoy en esa disposición y voy por eso. Y es simple, ¿no? No nos apegamos a nada porque hay cosas que construimos, pero que en un momento podrían ser como
ese impedimento por querer estar o quedarnos en algo que realmente ya no sentimos que es lo mismo. Entonces hay que estar presente y hay que estar atentos para diferenciar que ya uno tiene que seguir el camino a otros lugares, tiene que ir a otros espacios y compartir y vivir de una manera diferente. Eso es lo que en ese momento a mí me lleva siempre a ese cambio, a esa movilidad, a esa disposición, a esa liviandad y a vivir en gozo cada día realmente. Y entonces lo que tú nos dices y está súper lindo es, para crear algo también necesitas soltar aquello que ya no está siendo de contribución, o de última, que tú ya no estás siendo de contribución en el lugar, porque dices, es como un ciclo que se ha cerrado, es como un ciclo que ha terminado. Y te quiero hacer una pregunta que a la mayoría de las personas creo que nos cuesta. ¿Por qué es tan difícil soltar algo? ¿Por qué es tan difícil salir de un lugar, salir de esta relación que de pronto ya no genera más, salir de este trabajo en donde ya no siento que estoy siendo fructífero? ¿Por qué nos cuesta ese soltar, ese salir? Bueno, yo creo que existe alguna frase que le llamamos son los apegos, ¿sí? Quedarnos en el apego porque pensamos, porque hemos creído, porque nos hemos vendido la idea de que hay que perdurar en algo para que sea eterno. Y realmente ya no hay nada eterno. Tal vez somos seres álmicos eternamente, pero en estos cuerpos estamos fluyendo todo el tiempo, entonces no es eterno que yo me tenga que yo deba estar, no, es realmente sentir esto y hay que dejar, hay que soltar y hay que ir por más. Y realmente cuando tú sueltas esto que quieres retener por esa necesidad o por esa carencia, ¿sí? Inconscientemente de creer que ya no lo vas a tener más y que deberías de tenerlo, realmente ahí es una limitante que te llega a estancar en este proceso de seguir en ese cambio, de seguir en esa transformación. Definitivamente no hay que pensarlo tanto, hay que pensar y hay que confiar y hay que disponer, ¿sí? Como que esa energía que el universo te está ofreciendo para ir allá requiere de que tú sueltes aquí para que vayas allá. Y eso es lo que yo realmente siempre hago en mi vida. Y por eso creo que he podido movilizarme y he viajado y he conocido y he compartido con muchas personas y muchas culturas que siempre invitan a la observación, al sentir, a la escucha, ¿sí? Y bueno, y en esa observación, en esa reflexión que a veces uno tiene que tomarse con uno mismo, elige más. Exacto. Y esta parte de la elección es algo que para mí siempre está ahí, ¿no? Yo siempre digo, tu elección crea mucho y crea en muchos sentidos. Y lo que tú decías, ¿no? Es súper lindo poderte ver que estás aquí, hace un tiempo estuviste en Colombia, hace un tiempo estuviste en la India, y siempre te estás como movilizando de acuerdo a donde se requiere tu energía de alguna forma. Y ahí viene otra parte fundamental de esta realidad, que es entender que cuando eliges, el dinero también te da ese apoyo, el dinero también se presta para esa elección. Y muchas de las veces esta parte más espiritual crea una división entre el dinero y entre la riqueza espiritual y la riqueza económica. ¿Cómo haces tú para vincular tu creación física y tener también esta parte económica para poder moverte y para poder sustentar estos cambios que tienes? Bueno, yo creo que el universo siempre es generoso y siempre le da a uno lo que le corresponde, y entonces eso hace que yo pueda elegir en qué invierto, ¿sí? Esa energía del dinero, y también cuál es mi foco, ¿no? El viaje, el compartir, el conocer otros lugares, el interactuar con otras personas, el relacionarme en otros medios. Yo creo que eso siempre, en mi sentir y en mi manera de ver, fluye cuando uno está muy puesto como con ese propósito, y esa es como la forma. Y esto que dices, este propósito, porque se habla mucho también, ¿no? Del propósito de la vida, de buscar tu propósito. Pero yo digo, como comparto mucho tu filosofía, tu forma de pensar, de que somos seres que estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿qué tal que mi propósito de hoy es comer algo rico, y mi propósito de mañana es ir a la playa, y mi propósito del siguiente día es pasarme en la casa con mi familia y ver una película? Y ese propósito puede ir cambiando diariamente, o necesariamente tenemos
que encontrar ese propósito de vida que es hacia donde vamos. Bueno, yo creo que el propósito de vida en mi sentir es muy fluido, ¿sí? Y yo he venido simplificando mi vida también. Eso ha sido algo muy importante. Y he venido profundizando más en la conexión conmigo y en la conexión con otras personas, porque de esa calidad de conexión que yo tengo conmigo, de esa calidad de tiempo que yo me dedico cada día, de esa misma beneficio, es de allí que yo puedo compartirme. Entonces, mi foco en esa simplicidad de vivir de esta manera es mucho más fácil, porque yo ya sé qué es lo que yo quiero y lo que yo no quiero. Entonces yo voy solo donde quiero ir. Yo elijo cada día lo que yo creo que es lo mejor para mí, o lo que yo quiero para mí solamente, ¿sí? Lo que yo no quiero, yo definitivamente ya tengo la facilidad que antes no tuve de decir no, sencilla y simplemente no. No, ¿sí? Gracias, claro. Entonces tengo también como unas maneras de vida, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuesto muy temprano porque yo madrugo mucho. Yo tengo unos horarios para conectarme a las redes. También yo respeto mucho eso. Yo en ese momento valoro un montón mi tiempo conmigo misma. Creo que es lo mejor. Y cada día saco un tiempo adicional para ir, por ejemplo, a las termas, para leer, para hacer otras cosas, para interactuar con personas que no están aquí en este entorno, pero que también suman como en todo, claro, en todo este camino. Digo todo este camino porque el camino es muy amplio. Es el camino de vivir en gozo, el camino de poner al servicio los dones que me fueron dados, y también de compartir. Eso es como muy importante para mí en este momento y muy significativo, y creo que todo el mundo debería darle un valor a todos esos dones que le fueron dados y encontrarse con ello y disfrutar y compartir. Es muy fructuoso, y el universo creo que obedece a esa conexión que uno tiene para que siempre haya más y más. Exacto, y es súper interesante cómo lo traes a colación en este momento, porque uno a veces se olvida de disfrutar de las cosas que a uno le hacen bien, que le gusta, que le expanden. Y yo te cuento así como una anécdota, es interesante porque a mí me encanta hacer música, me encanta tocar la guitarra, me encanta la percusión, y había dejado de hacer eso por varias situaciones, que por el trabajo, que por los estudios, que por las clases mismo de Access. Entonces me desconecté de esa parte, y ahora que volví a conectar es súper interesante, porque les decía a las personas, es muy loco porque cuando tú estás disfrutando de la vida, muchas cosas empiezan a moverse. Por ejemplo, cuando yo me pongo a tocar la guitarra, dejo el teléfono al lado, me olvido de las cuentas, de los pacientes, de absolutamente todo, y de la nada es como que me llega una transferencia de alguien que se olvidó de hacer la transferencia, o una persona que me sacó una cita. Entonces, mientras estás disfrutando, la vida también te dice, estás disfrutando, sigue fluyendo en tu disfrute y yo me encargo del resto. Entonces, ¿cómo? Tú nos dices ahorita que tú siempre encuentras el espacio para ti, para ir a las termas, para disfrutar de las cosas que haces. Y para nosotros que tenemos de alguna forma esta disponibilidad de tiempo, yo digo, es como más fácil. Para alguien que está dentro de un trabajo de una empresa, está un trabajo de 8 horas, ¿cómo puede esa persona también encontrar esos espacios para crear más en su vida? Bueno, yo creo que ese es un punto bien interesante, porque el otro día justamente hablaba con una directora de un banco y me decía, no tengo tiempo para mí. Yo le decía, ¿cómo que no? Si la prioridad en mi vida soy yo, tú debes ser tu prioridad en tu vida. Tú madrugas y organizas tus tiempos. El primer tiempo que tú te das en la mañana porque tienes hijos, por ejemplo, y tienes que salir a cumplir un horario, el levantarte a conectar contigo, caminar, respirar, intentar, si nunca lo has hecho, meditar, ¿sí? Relajarte, estirarte, estirar tu cuerpo, conectarte con ese día, revisarte y sentirte, ¿sí? Exacto. Y después de eso ya empezar como esas actividades, tomar eso. Mira, empiezas con 10 minutos. Yo empecé hace 12 años con 10 minutos. Después 15 minutos, después 20 minutos, y ahora yo puedo tomarme mucho tiempo conmigo, porque yo realmente creo que es muy valioso sentirse, revisarse cómo uno respira realmente, cómo uno está en su postura. La postura, la respiración, los pensamientos son calidades que le dan a uno para mirar la vida afuera.
Entonces tomarse ese tiempo es lo primero que debe Ujú. hacerse y es lo que yo recomiendo a las personas que van a mis clases de meditación y de yoga kundalini. Es lo primero, de hecho son gente que nunca lo ha hecho y como principiantes pues comenzamos incluso trabajando hasta la postura. Claro. Cuando miramos, cuando cerramos los ojos, miramos hacia adentro con facilidad, pero cuando estamos con los ojos abiertos todo el tiempo, estamos mirando afuera, estamos conectados con otras cosas que nos pierden la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos. Ujú. Realmente ahí viene una conexión así como bien, bien interesante, es esa disposición que a veces tenemos del juzgamiento, de juzgarnos a nosotros, de juzgar el entorno, de hablar del otro, de hablar de otras cosas que no deberían de interesarnos tanto como es la disposición de profundizar de nosotros mismos. Ajá. Eso es, yo creo que es algo muy hermoso, muy valioso, que todo el mundo le invito a que se tome el tiempo, ¿sí? A partir de este momento de conectar consigo mismo. Así que hay que emprenderlo. Y como tú dices, no, viene todo de una elección de 10 minutos. Te levantas un poquito más pronto, 10 minutos para respirar, 10 minutos para tratar de meditar, para conectar contigo. Y para salirte de este lugar tan importante que decías del juicio. Y ahí yo quiero entrar con una de las herramientas más lindas que hay en Access Consciousness, que es su mantra, ¿no? Que es todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Entonces, todo, es absolutamente todo. Son esos momentos muy lindos, esos momentos de pronto que tú decías que sientes que te tropiezas, esos momentos que te agarran de sorpresa, pero permites que lleguen con facilidad a tu vida. ¿Cómo te sales de ese lugar de juicio? ¿Cómo te sales de ese lugar de juzgar lo que está pasando? Porque no es ni siquiera hacia una persona, sino empiezas a juzgar tu propia vida, empiezas a juzgar eso que se está mostrando delante de ti. Y yo digo, eso es como un tobogán, porque una vez que empezaste te vas hacia abajo. Bueno, yo creo que la vida siempre te muestra todo aquello que tú eres capaz de sortear también. Ujú. Creo que si estás en ese punto de tu vida donde puedes pararte en la circunstancia, respirar, detenerte, ¿sí? Y revisar, pero internamente, ¿sí? Ese ¿Cuál es cerebro ese es súper lindo. sentir? ¿Cómo tomas tú en tu ser esa circunstancia que en ese momento está llegando en tu vida? Tú puedes salir de allí porque sencillamente es algo más de lo que no contabas, ¿sí? Es un algo que viene a irrumpir ese ciclo donde todo iba como perfecto y alineado con todo para probarte cómo estás parado en la vida, cómo Ujú. estás parado en este instante, ¿sí? Y bueno, puedes asumirlo, puedes resolverlo, puedes vivirlo, ¿sí? Así como un instante que viene para movilizarte algo que venía de manera lineal. Ujú. Así es que tomo yo esa situación. Y creo que así mismo no podemos detenernos mucho en esa situación, sino que inmediatamente llega la solución. Estoy segura, a mí me pasa eso con frecuencia, ¿no? Siempre llegan unas cosas, inmediatamente yo le pregunto al universo, ¿sí? Y me cuestiono a veces a mí misma y la solución sale. Así que hay que confiar. Y yo digo, esa solución está también con otra herramienta de Access, ¿no? Que es muy linda, que es estar presente con lo que está pasando y soltar una pregunta, ¿qué más es posible aquí? ¿Cómo puede mejorar esta situación? Entonces, para mí, estas herramientas, yo siempre les digo a las personas, no es algo de creer en algo, de tener como un dogma, ¿no? De estar ahí como en una creencia, sino estas herramientas se vuelven algo más pragmático en tu vida, estas herramientas se vuelven algo como un juego, de empezar a jugar con esto y ver qué pasa, ver qué cambia. Y una de las cosas interesantes es que no generan una división con otras cosas, con otras prácticas. Tú también haces esta parte del yoga kundalini, de los trabajos de respiración. Me decías también en la clase que hacías esta parte de Reiki. ¿Cómo has integrado todas estas herramientas de Access Consciousness a todo el resto de cosas que haces? Bueno, realmente es maravilloso tener cada vez más herramientas para trabajar con otras personas que lo requieren. Entonces yo integro en cada caso en particular, dependiendo de la circunstancia de la persona. En este momento estamos trabajando con el sorteo de la terapia que la persona necesita. ¿Sí? Ujú. Muchas veces no es lo que la persona cree que necesita o que requiere en ese momento, sino que yo he creado unos tarot, unas cartas de tarot con cada una de las terapias que yo trabajo y la persona elige allí,
¿sí? ¿Qué es lo que su cuerpo requiere? Y Ujú. sobre eso trabajamos. Entonces ahí está la terapia floral, dependiendo de la circunstancia que la persona viene a trabajar, Atravesando. ¿sí? El Reiki también es una herramienta de mucho apoyo que yo estoy integrando incluso con las barras y los procesos de cuerpo y han sido muy valiosos, pero sobre todo que la gente tenga disponibilidad de tiempo para llegar y estar en la terapia, Ujú. porque la terapia más o menos oscila entre 1 y 2 horas y media con cada persona, Ya. ¿sí? A veces se requiere hacer una constelación, inmediatamente hacemos la constelación, ¿sí? Entonces a mí me ha permitido como que dar un valor agregado al trabajo que yo venía compartiendo, a las herramientas que son herramientas que he venido integrando a lo largo de mi camino de terapeuta, ¿sí? Que las barras, los procesos de cuerpo y ahora el facelift, porque Ujú. ahorita ya tengo incluso la certificación Claro. de facelift, Que es una herramienta para súper maravillosa. maravillosa, lo estoy trabajando conmigo y bueno, y voy a abrir la disposición de trabajarlo con otras personas. Incluso esto siempre es maravilloso porque imagínate que yo lo llevo a todos los lugares donde yo viajo. Tengo Ujú. un viaje para Quito, ¿sí? El próximo mes voy a dar unas clases en Quito de barras y de facelift y unas terapias de facelift. Y voy para Colombia y voy a hacer un tour en Colombia por Pereira, por Cali, por Tuluá, llevando estas herramientas y también vamos a hacer labor social en la cárcel, Qué en una lindo. cárcel en Buga, Colombia, ¿sí? Donde vamos a dar a conocer a personas que necesitan esta información para integrar herramientas en su vida, para trabajar consigo mismo y para trabajar con otras personas, para trabajar en el proceso de transformación, a eso me refiero, ¿no? Porque me parece que es súper valioso. De todo lo que yo hablo, de todo lo que yo comparto, es lo que yo he venido trabajando conmigo Claro, misma contigo. también, claro está, porque yo creo que hay unas teorías y hay muchos libros, hay muchos autores que vienen escribiendo acerca de muchas experiencias, pero si yo he conocido esa información y yo la he traído a mi vida y la he trabajado conmigo, ya viene súper, se puede decir que integrada de una manera mucho más funcional para mí cuando la llevo a otras Ujú. personas. Entonces, yo creo que es maravilloso. Realmente invito a todas las personas a que se den la disposición de venir a recibir estos procesos que nos viene a mostrar Access Consciousness con todas estas herramientas que no hacen más que sumarnos en la vida. Y yo te digo, es interesante, ¿no? A mí el otro día me preguntaba una persona que me decía, pero es difícil que te mantengas así como en ese estado de conciencia todo el tiempo y todo el tiempo conectado. Y yo le decía, para mí realmente es más difícil elegir desde la inconsciencia. Para mí realmente es más difícil tener una vida desagradable. Para mí realmente es más difícil lo que decías tú, estar en un lugar en donde no quiero estar y sentirme incómodo, cuando en realidad tienes un montón de herramientas para tener una vida mucho más expansiva, más agradable, y lo único que tienes que hacer es utilizarlas para llevar esta conciencia. Y yo te pregunto un poquito acá, ahora entrando como en este mix que estoy yo ahora, ¿no? Que te decía que conecté un poco con esta parte de la medicina ancestral, de las ceremonias ancestrales, que es un espacio hermosísimo para sanar también, es un espacio muy lindo para compartir. Y yo siempre les digo a las personas, ¿no? Es un espacio para celebrar tu vida y para que tu cuerpo también se sienta de una manera diferente. Entonces, ¿qué integración le ves tú a esta parte de lo natural, de la parte más, más de la Pachamama, más de estas herramientas ancestrales y esta parte de la conciencia? Bueno, yo creo que hay personas que también sienten que es un llamado, ¿sí? De la naturaleza poder acudir a estas ceremonias, a este tipo de medicina. Yo lo he experimentado y yo creo que cuando yo lo he hecho ha sido con un propósito y se ha dado perfecto, Ujú. pero no lo siento que sea algo como para repetir como las barras de Access, por ejemplo, ¿me entiendes? Creo Claro. que las veces que yo he aceptado y que yo he estado en estas ceremonias y que he compartido y que lo he vivido, ha sido maravilloso y me ha traído más conciencia, me ha Ujú. traído más presencia, me ha conectado con algo de tal vez de vidas pasadas, con algo ancestral muy poderoso, que lo único que ha venido a hacer es a darme esa fortaleza, ese empoderamiento como ser humano, ¿sí? En este plano de servicio y de poder integrarlo en mí. Ha sido eso para mí. Entonces eso es muy lindo cuando la persona siente que está en su momento de ir y compartir todo eso. O sea, nosotros somos parte de este multiverso
y hay muchas, muchas, muchas maneras de llegar y de conectar y todo eso para mí es válido, o sea, ni es bueno ni es malo, es maravilloso. Exacto. Es maravilloso permitirse la posibilidad de llegar a compartir todo esto y sobre todo experimentar y de quedarse con la sensación, ¿sí? Con la información que todo este momento nos ha traído. Aparte, yo digo, a mí me llega algo, ¿no? De la información de cuando somos pequeñitos y te dicen, por ejemplo, qué sé yo, prueba el rábano, prueba un brócoli, prueba. La cuestión está en que como seres materiales también que somos, como humanos que somos, la experiencia se hace a través de eso, de vivirlo, de probar. Y de última, yo digo, si es que no es tu camino, simplemente dices, lo probé y no me gustó y ya está, y no pasa absolutamente nada y buscarás una alternativa diferente. Pero muchas de las veces entramos a funcionar desde un concepto también que se maneja en Access, que es una realidad presuntiva, ¿sí? Y que quiero llevar esto al punto donde estamos hoy en día, ¿sí? Porque tenemos esta realidad presuntiva que no es más que una imaginación que está ahí como muy presente en nosotros, de que esto es malo, de que esto es feo, de que esto no se puede, de que la seguridad, de que el dinero, y siempre partiendo de una presunción de algo que escuchamos, de algo que dijeron en las noticias, de algo que nos contó alguna persona, y bloqueamos mucho nuestro recibir, bloqueamos mucho nuestra experiencia en esta tierra por una presunción, por una idea que alguien soltó y la hicimos muy real. ¿Cómo has hecho tú para poder salirte de esta estructura de la realidad, de esta estructura social, en donde hay muchas cosas que no están bien vistas, digámoslo socialmente, para tú poder vivir y tú poder transformar y decir, ok, quiero vivir esta realidad hoy y lo voy a hacer? Bueno, yo realmente siempre he confiado en mí. Yo he crecido en confianza conmigo misma y creyendo en mí misma, porque eso me lo forjé muy pequeña cuando mi padre decía que yo era una niña muy fea. Wow. Y que el diablo y que un mundo de mostricos que existían en ese entonces me iban a llevar porque yo era muy necia. Yo le agradezco hoy en día a mi papá que haya tenido esa disposición en su vida de haberme creído, ¿sí? De haberme hecho creer que eso era posible, pero realmente funcionó de manera opuesta en mí. Yo creí todo lo contrario y creo que eso me fortaleció para darme cuenta de que la persona en quien más debo confiar es en mí misma y yo no necesito la aprobación de absolutamente nadie para hacer algo. Yo siempre lo elijo, ¿sí? Siempre elijo. Obviamente tuve muchas circunstancias problemáticas en mi familia cuando yo era niña porque yo quería hacer lo que yo quería. Y me decían problema mío, porque yo siempre decía, sos problema mío. Qué loco, ¿no? Y realmente eso me ha permitido salir de los guetos, salir del entorno, movilizarme y seguir como en este cambio. Y me ha permitido vivir. Yo me siento muy libre de elegir en este momento, ¿sí? Dónde voy, lo que quiero y lo que no quiero. Y lo que siento, eso es lo que me lleva a hacer lo que yo quiero realmente. Entonces, claro. Yo creo que los prejuicios a veces se los pone uno. El medio social es muy influyente, la familia. Pero bueno, yo quiero mucho a mi familia, pero realmente mi familia sabe que yo me he distanciado de ellos porque tienen una manera muy diferentes con las que yo no comparto. Entonces, pues tengo una nueva familia que es muy grande, es como la familia con la que comparto, ¿sí? En el cotidiano, actividades y otras cosas. Las familias existen en todos los lugares también, son las personas más próximas con las que uno de pronto puede compartir, ¿sí? Pero realmente uno tiene que valorar mucho esa conexión que uno tiene consigo mismo. Y hay dos cosas, ¿no? Dos dichos que me vienen a la mente a mí ahora que tú comentas esto. La una es esta parte de no es lo que te pasa, sino cómo lo recibes, sino tu actitud ante ello. Por lo que decías, ¿no? Mi papá siempre me tiraba palo con esto y en realidad tú tomaste eso de una forma totalmente diferente. Y la otra cosa es esto del entorno. Hay un dicho que dice, el que se junta con lobos a aullar aprende. Y para mí es totalmente cierta esta parte de que el entorno va a influir muchísimo sobre tu forma de pensar, sobre tu estado de ánimo, sobre incluso la relación energética que tienes con las cosas. Entonces, nunca nos enseñaron
a nutrirnos de nuestro entorno, nunca nos enseñaron a nutrirnos de las palabras que entran en nuestra cabeza, de los sonidos que entran en nuestra cabeza, de la música que escuchamos, de la gente con la que conversamos. Y es algo que hoy está cambiando muchísimo con la información que estamos teniendo, con esta parte de llevar conciencia también. Porque simplemente conciencia es eso, ¿no? Estar presente con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que comes. Y es muy interesante que eso también sea parte de tu creación, que eso también sea parte de tu vida. ¿Cómo entendiste y cómo pudiste llevar a la práctica esto de decir, no, aquí no quiero estar, no, aquí no me voy a quedar a compartir esto de acá? Bueno, yo creo que yo nací con ese chip y creo que lo desarrollé muy bien además, ¿sí? Porque puedo decir que yo nací en una familia disfuncional donde todo el tiempo vi historias muy intensas que desde muy pequeña decía claramente para mí que yo no quería vivir eso, ¿sí? Entonces cuando elegí salir de mi casa a los 17 años y tomar la responsabilidad de mí misma, toda mi vida comenzó a cambiar y la comencé a vivir como yo elegí vivirla, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de hecho, he vivido montones de experiencias que lo único que han hecho es fortalecerme en mi manera de elegir, ¿sí? En mi intuición. Creo que a mis ancestros también les debo mucho el camino que ellos recorrieron y toda la fuerza que ellos me han dado para yo poder transitar muchas circunstancias y poder continuar en este plano. Creo que es una cuestión de elección realmente. Hermoso, hermoso, Janet. Yo, la verdad, nosotros podríamos quedarnos conversando todo un día de todas estas cosas porque nos encanta, pero dándole como una síntesis a esto, como para que la gente que nos esté escuchando, viendo, puedan sacar algo mucho más condensado de todo lo que hemos conversado hoy. Si tuviéramos que desaprender algo sobre esta parte de la creación, de que estamos creando nuestra vida, ¿qué tendríamos que desaprender? Bueno, yo creo que algo muy importante es, yo escucho mucha gente decir y de quejarse de que cómo viven su vida, pero si yo no estoy conforme con algo de mi vida, pues yo tengo que hacer un cambio. Uh-huh. Hacer los cambios pertinentes que te lleven al movimiento y a la transformación de esa circunstancia que dices estar viviendo y no es de tu gusto. Ajá. No te puedes quedar ni en un lugar, ni en una relación, ni en un trabajo, ni en una circunstancia que realmente no quieres vivir. Uh-huh. Porque entonces no estás viviendo conectado con tu presente, con tu sentir, ¿sí? Y sobre todo con la armonía que te invita a vivir la cotidianidad de tu vida. Hay que hacer cambios profundos, hay que ser reflexivos, pero con uno mismo, ¿sí? Y no es juzgarse, es revisarse, mirar y saber por qué uno tiene que hacer elecciones nuevas. Estar muy claro en ello para que puedan hacerse transformaciones a nivel profundo y cambios significativos en la vida de cada ser humano. Creo que es algo muy importante en este momento. Y como acción, ya entrando en esta parte de desaprender esto que nos acabas de decir, para la gente, algo que puede implementar hoy y que su vida sea diferente mañana. Bueno, yo creo que no hay que darle tantas vueltas a un tema y a un asunto que ya vimos cuál puede ser la circunstancia que nos lleve a ese cambio. Hay que ser muy rápidos, hay que ser tener esa disposición y tener esa flexibilidad de hacer y tomar las acciones pertinentes para hacer el cambio. O sea, realmente no podemos ser tan dramáticos de quedarnos en el trauma y en la circunstancia que no está sumando a nuestra vida. Claro. Tenemos que hacerlo ya. No hay que pensar en otras personas, hay que pensar en uno mismo para poder dar ese paso adelante. Pero hay que ser muy contundentes y muy propositivos en llegar a lograrlo. Hacer que las cosas pasen, como dicen, ¿no? Janet, muchísimas gracias. Yo estoy fascinado por la conversación que hemos tenido el día de hoy. Realmente a mí me parece un cierre espectacular de esta temporada. Primero por toda la energía que eres tú, por todo el cambio que yo he visto. Realmente eres una persona que es un ejemplo, que no está solo en palabras, que
cuando llegaste a la clase estabas en esto de creo que necesito cambiar y no pasaron 15 días y plum, el cambio se dio. Y para mí es eso, no más que las palabras, es el ejemplo que eres para todos los que estamos alrededor de ti y los que estamos compartiendo este camino contigo. Así que yo te agradezco muchísimo, muchísimo por haberte subido este trip, por haber sido parte de esta temporada de Quebrando Cascarones. Cuéntales a las personas en dónde estás, cómo te encuentran, un poco de tus redes sociales también, para que la gente pueda contagiarse también de tu energía. Sí, qué lindo. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, Lilla Horus. En este momento tengo un espacio hermoso en Puerta del Sol, aquí en Cuenca, donde estoy compartiendo en la mañana y en la tarde clases de meditación y yoga kundalini. Y también estoy compartiendo todas estas prácticas que vengo desarrollando con Access, con Reiki, con terapia floral. Bueno, entonces es la oportunidad para que agendes tu cita conmigo, ¿sí? Y nos encontremos. Exactamente, sí, ustedes solo búsquenla y de verdad van a encontrar un regalo maravilloso en muchos aspectos de su vida y todo lo que Janet puede contribuir para todos ustedes. Así que amigos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta temporada. Ha sido maravilloso este camino, ha sido maravilloso poder compartir con esta gente hermosa que también ha nutrido mi vida y espero que igual de nutritiva sea para la suya. Así que nos vemos en una próxima temporada, van a haber sorpresitas en medio y les agradezco mucho por compartir, por siempre estar. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales y de seguirnos viendo los de capítulos que se perdieron, los episodios que se perdieron. Nos vemos semana a semana, nos vemos de aquí en una nueva temporada y con cosas muy lindas y muy diferentes en Quebrando Cascarones. Así que muchísimas gracias, les quiero mucho y hasta la próxima.